Mi familia me encontró cuando tenía 18 años, pero ya no sabía quiénes era. Me desperté con esa mañana soleada, el calor del sol filtrándose a través de las cortinas gastadas de mi habitación en el orfanato. El olor a pan recién hecho llenaba el aire, pero la alegría que muchos sentirían al despertar en su cumpleaños estaba lejos de mí. Yo, Alejandro, cumplí 18 años, edad que, para muchos, significó libertad y nuevas posibilidades. Para mí fue un día más en el que la soledad se hizo aún más evidente. Me levanté de la cama sintiendo el peso de la incertidumbre en mi pecho. Miré mi reflejo en el espejo, tratando de encontrar algo que me hiciera sentir especial. Felicitaciones, Alejandro. Otro año más sin familia, murmuré para mis adentros, mi voz sonaba amarga. El recuerdo de mi vida en el orfanato era un torbellino de rostros y nombres que no eran los míos. Los otros niños solían bromear y reír, pero yo siempre me sentí como un espectador de una obra de la que nunca participaría. Bajé a la cafetería, donde la rutina matutina iba tomando forma. Las mesas estaban llenas de niños, algunos ya con tarta de cumpleaños, recibiendo cálidas felicitaciones de sus amigos. Me senté solo en un rincón, observando la escena. El director, un hombre de pelo gris y mirada amable, pasó a mi lado y se detuvo. «Feliz cumpleaños, Alejandro». «Ya eres un hombre», dijo, poniendo su mano en mi hombro. «Gracias, señor», respondí, tratando de forzar una sonrisa. Pero la verdad era que no me sentía un hombre. Me sentí perdida, como un barco a la deriva en un mar de incertidumbre. Después del desayuno decidí dar un paseo por las calles de Madrid. Las aceras estaban cálidas y el sol brillaba intensamente, pero la luz no iluminaba mi corazón. Mientras caminaba, vi a un grupo de niños jugando en un parque. Sus risas resonaron a mi alrededor, recordándome lo que nunca tuve. «¿Por qué estás tan triste, Alejandro?», me pregunté en un suspiro. «Es solo un día más». Pero al pasar junto a una farola, algo me llamó la atención. Allí estaba pegada una fotografía amarillenta, suelta, casi como si me hubiera estado esperando. La imagen mostraba a una mujer y un hombre sonriendo, y entre ellos, un niño que parecía tener mi misma edad. Mi corazón se aceleró. ¿Quiénes son?, pensé, mi pulso se aceleró. La curiosidad se apoderó de mí y, por impulso, arranqué la foto de la publicación. Me dirigí a casa, con la imagen en la mano, mientras las preguntas martilleaban en mi mente. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué me dejaron? ¿Todavía piensan en mí? Confusión mezclada con esperanza. Y sí, de hecho, ¿quisieran encontrarme? Esa noche, mientras yacía en mi cama, con la fotografía sobre la mesa a mi lado, las preguntas se convirtieron en un torbellino insoportable. ¿Debería buscarlos?, pregunté mirando al techo. ¿Y si es una decepción? Pero el deseo de saber la verdad fue más fuerte que el miedo. Lo que quería era un pedazo de historia, un hilo que me conectara con algo más grande que yo. Al día siguiente, me armé de valor. La dirección que encontré en el reverso de la foto parecía muy lejana, inalcanzable, pero la esperanza me impulsó a seguir adelante. Con un nudo en el estómago seguí las calles que tan bien conocía, pero que ahora me parecían diferentes. Cada paso fue una batalla interna, una mezcla de miedo y expectativa. ¿Y si no me aceptan?, pensé, deteniéndome un momento para respirar profundamente. Finalmente llegué a una casa sencilla pero acogedora. Las flores del jardín parecían haber sido cuidadas con mucho cariño y eso me dio algo de valor. Llamé a la puerta y sentí que el corazón quería salirse de mi boca. Una mujer de mirada triste y profunda abrió la puerta. El reconocimiento fue instantáneo. Era Clara, mi madre. «Alejandro», preguntó con la voz temblorosa, casi un susurro. Las lágrimas brotaron de sus ojos y la imagen que tenía de ella se hizo realidad. «Soy yo», respondí, con la voz entrecortada. Y en ese momento me di cuenta de que la historia de mi vida, marcada por la soledad y la incertidumbre, estaba a punto de cambiar para siempre. Esa mañana me desperté sintiendo una mezcla de ansiedad y anticipación. El sol se filtraba a través de las cortinas, dejando un rastro de luz suave a través de mi habitación.
¿Qué me esperaba ese día? Sabía que tenía que enfrentar la realidad que no elegí, pero que ahora estaba frente a mí. Para esa noche estaba previsto el encuentro con mi madre Clara y mi padre Fernando. La mera idea de verlos me envió a un torbellino de emociones. Mientras caminaba por las calles de Madrid, el paisaje a mi alrededor parecía un cuadro en movimiento. La gente corriendo, el olor a café recién hecho en las cafeterías y el sonido lejano de risas. Todo esto me envolvía, pero estaba completamente absorto en mis propios pensamientos. La imagen de la fotografía que me llevó allí fue lo único que pude visualizar. La sonrisa de esa mujer, el brillo en los ojos del hombre y el niño que era yo, perdido en medio del amor que nunca conocí. Llegué a la dirección que encontré en el reverso de la fotografía. Una casa sencilla pero acogedora, con coloridas flores en el jardín. Llamé a la puerta, mi corazón latía aceleradamente como si quisiera escapar de mi pecho. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, la puerta se abrió lentamente y allí estaba Clara. Su mirada, profunda y triste, se encontró con la mía y una mezcla de reconocimiento y emoción flotó entre nosotros. Alejandro, murmuró, como si el nombre fuera una oración. No sabía cómo reaccionar, así que solo asentí, tratando de absorber la realidad de ese momento. El silencio entre nosotros era pesado, lleno de palabras no dichas. Tú eres realmente tú, continuó Clara, con lágrimas corriendo por su rostro. No sabía qué decir. Las ganas de arrojarme a sus brazos, al mismo tiempo, la necesidad de distancia me consumían. ¿Por qué me dejaste? La pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. Clara cerró los ojos por un momento, como preparándose para una batalla interna. Yo no quería. Nunca quise hacerlo, respondió con la voz temblorosa. Hice lo que pensé que era mejor en ese momento. La vida me alejó de ti y no pude encontrar el camino de regreso. Me invadió una ola de confusión. ¿Cómo podría entender su dolor? Crecí sin ti. Sin ti, ¿cómo puede ser esto lo mejor? Entonces apareció Fernando, interrumpiendo lo que podría haberse convertido en un enfrentamiento. Sus ojos eran un espejo del dolor que sentía. Alejandro, por favor. Expliquemos. Tenemos mucho que decir. ¿Explicar? ¿Qué tienes que decir que podría justificar dejarme en un hogar de acogida? La ira burbujeó dentro de mí. No es fácil, hijo, dijo Fernando, con voz firme pero gentil. Estábamos en una situación desesperada. No pudimos cuidar de usted. Lo intentamos todo, pero no pudimos. La verdad es que no queríamos que usted sufriera dificultades. ¿Dificultades? He pasado por toda una vida de soledad. Mi voz resonó por la habitación y el silencio que siguió fue casi ensordecedor. Clara y Fernando intercambiaron miradas, por primera vez, noté la culpa en sus rostros. Si tan solo hubiésemos logrado conocernos antes, comenzó Clara, pero la interrumpí. ¿Antes de qué? ¿De qué me dejes atrás? ¿Cómo puedo creer que esto fue por amor? Mi mente era una tormenta. El deseo de comprender se mezclaba con la necesidad de culpar a alguien. Porque te queremos, Alejandro. Siempre lo hacemos, dijo Fernando, con los ojos brillantes de lágrimas. Y esa fue la decisión más difícil que hemos tenido que tomar. La conversación osciló entre momentos de ira y vulnerabilidad. A medida que avanzaba la noche, comenzamos a abrir viejas heridas, pero también a vislumbrar un espacio para sanar. El amor que nunca había conocido estaba allí, frente a mí, y era difícil no sentirme tocado por él, aunque el dolor todavía estaba allí. Al final de la noche, mientras me despedía y caminaba de regreso a casa, me di cuenta de que la historia de mi vida apenas comenzaba a desarrollarse. El peso del pasado todavía estaba ahí, pero había una chispa de esperanza que ahora no quería ignorar. El viaje que me había llevado a ese momento era solo el primer paso hacia un futuro que apenas podía imaginar. No sabía qué esperar cuando entré a esa casa sencilla pero acogedora. El olor a comida casera llenaba el aire y la suave luz que entraba por las ventanas parecía abrazarme. Clara, mi madre, estaba en la cocina removiendo una sartén.
Se giró cuando escuchó mis pasos y por un momento nuestras miradas se encontraron. El tiempo pareció detenerse. «Viniste», dijo, con la voz temblando como una hoja en el viento. No sabía si era alegría o miedo lo que se reflejaba en su rostro. «Yo, necesitaba saber», respondí, sintiendo el peso de las palabras. Di un paso vacilante hacia adelante, recordando la fotografía que había visto, la ilusión de un pasado que nunca había podido tocar. «He esperado mucho tiempo por este día», susurró Clara, secándose las manos con un paño de cocina. Había tensión en el aire, una mezcla de anhelo y dolor, un vínculo que se había extendido durante años pero que parecía a punto de romperse. «Creo que necesitas decirme la verdad», dije con voz firme, pero mi corazón estaba acelerado. «¿Por qué me dejaste?». Ella suspiró y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo solo tenía 17 años. Tu abuela se enfermó y no pude cuidar de ti y de ella al mismo tiempo. Yo no quería que sufrieras. Se suponía que iba a ser temporal». «¿Temporario?». Las palabras salieron con ira contenida. «Crecí en un orfanato, mamá, no es justo». «Lo sé y lo siento», respondió ella, con la voz quebrada. «Nunca dejé de pensar en ti. Cada día que pasaba era un peso en mi corazón. Intenté encontrarte, pero... La interrumpí, la frustración creciendo dentro de mí. «¿Pero no pudiste hacerlo, o no quisiste?». «Fernando y yo nunca tuvimos suficiente dinero. La vida nos separó. Pero siempre supe que algún día volverías», dijo Clara, con sus ojos fijos en los míos, como tratando de transmitirme todo el amor que sentía. «Me dejaste, ¿cómo puedo creerte ahora?». Sentí que la ira crecía, pero también una parte de mí quería entender, quería que esto fuera real. «Porque soy tu madre, Alejandro. Y te amo», declaró, con lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, dame la oportunidad de explicarte. Solo quería lo mejor para ti». En ese momento, Fernando entró en la habitación. Dudó cuando vio la atmósfera tensa. «Perdón por interrumpir, pero la comida está lista», dijo, luciendo preocupado, como si supiera que la conversación estaba lejos de terminar. «¿Podemos continuar después de la cena?», sugirió Clara, tratando de crear una ruptura en la tensión. Los miré, una mezcla de emociones me abrumaba. «Está bien, pero no creas que lo olvidaré tan fácilmente», respondí, sabiendo que una cena no cambiaría todo por lo que había pasado. La mesa estaba puesta con mimo, cada detalle reflejaba el esfuerzo de Clara por crear un ambiente acogedor. El olor del plato que preparó me recordó momentos que nunca experimenté, pero que siempre quise. Mientras comíamos, el silencio era pesado. Observé a mis padres, tratando de descifrar las expresiones de sus rostros. «Este es tu plato favorito, ¿no?», preguntó Clara, rompiendo el silencio, intentando crear una conexión. «Nunca he tenido un plato favorito», respondí, escapándose la amargura. «Nunca tuve una madre que me preguntara eso». Fernando intentó intervenir. «Queremos corregir esto, Alejandro, ¿puedes darnos una oportunidad?». «¿Una oportunidad?». Me reí amargamente. «¿Y eso qué significa, más promesas vacías?». «Significa que ya estamos aquí», respondió Clara con voz firme. «Y que queremos construir algo nuevo contigo. No podemos cambiar el pasado, pero podemos hacer que el presente y el futuro sean diferentes». La miré, sintiendo una oleada de confusión. El deseo de pertenencia luchó contra el dolor del rechazo. «¿Qué pasa si no puedo perdonar?», pregunté, la vulnerabilidad desapareciendo. «Entonces estaremos aquí, esperando», dijo Fernando, con voz profunda pero llena de compasión. «Estamos listos para luchar por usted». Las palabras resonaron en mí. La cena había terminado, pero la conversación estaba lejos de terminar. ¿Qué quería realmente? ¿Qué significó realmente perdonar? A medida que avanzaba la noche, supe que un nuevo viaje apenas comenzaba. La mesa estaba puesta, las velas parpadeaban suavemente mientras la luz de la habitación bailaba a nuestro alrededor, creando una atmósfera que, por un momento, pareció mágica.
El olor a pollo asado y patatas asadas llenaba el aire, pero la verdadera comida era la que estábamos a punto de compartir, una de nuestras historias, miedos y deseos. Estaba nerviosa y apenas podía sostener el tenedor entre mis dedos. Miré a Clara y Fernando, sentados frente a mí, y noté la expectación en sus rostros. Entonces, Alejandro, comenzó Fernando, su voz suave pero cargada de emoción. ¿Qué te gustaría saber sobre nosotros? Respiré hondo, sintiendo el peso de la pregunta en la habitación. ¿Qué querías saber? Era una larga lista de preguntas no formuladas, pero necesitaba un punto de partida. ¿Por qué me dejaste? Las palabras surgieron más como un susurro, pero resonaron entre nosotros como un trueno. Clara bajó la cabeza con los ojos llorosos. Alejandro, esta es la pregunta más difícil de todas. Yo, siempre te he amado. Nos encantó. Pero las circunstancias eran complicadas. No pude cuidar de ti. ¿El orfanato fue la mejor opción que pude encontrar, la mejor opción? Interrumpí, la frustración elevándose como una ola. No sabes lo que es crecer sin amor, sin familia, ¿cómo puedes pensar que eso fue mejor? Fernando puso su mano sobre la de Clara, un gesto de apoyo que parecía necesario. No queríamos dejarte. Lo intenté, créanme. Fui tras de ti, pero la vida me llevó por caminos que nunca imaginé. Cada día que pasé sin ti fue una tortura. La tensión en la sala era palpable. Los miré, tratando de entender. Si me amabas, ¿por qué no peleaste más? La ira ahora se mezcló con el dolor. Porque estaba perdido, respondió Fernando con la voz quebrada. La vida nos presentó desafíos que no estábamos preparados para afrontar. No sabía cómo encontrarte, y si lo hacía, no estaba seguro de poder ofrecerte un hogar seguro. Sus palabras fueron como un golpe, pero había algo en su mirada que me hizo dudar. Vi arrepentimiento, dolor, una lucha interna que me resultó muy familiar. ¿Y ahora? Pregunté, mi voz apenas era más que un susurro. ¿Qué esperas de mí? Clara levantó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. Esperamos que puedas perdonarnos. Que veas que a pesar de nuestros errores, siempre fuiste amado. Eres parte de nosotros y queremos construir una nueva historia juntos. Esa fue la primera vez que alguien me dijo que me amaban. Se me formó un nudo en la garganta y dudé en responder. El tiempo pareció pasar lentamente mientras sopesaba sus palabras. ¿Construir una nueva historia?, murmuré. ¿Qué pasa si no lo logro? ¿Qué pasa si no sé cómo amarte también? Fernando me miró con expresión sincera. Nadie espera que tengas todas las respuestas ahora. Lo que queremos es que estés dispuesto a intentarlo. El amor es un proceso y estamos aquí para eso, para reconstruir ladrillo a ladrillo. La tensión comenzó a disiparse, por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en mis labios. Entonces, ¿qué tal si empezamos con una cena familiar, para conocernos mejor? Clara se rió, un ligero sonido que llenó la habitación. Eso sería maravilloso. Podemos compartir platos, historias, quién sabe, hasta algunas risas. Sí, me encantaría, dije, sintiendo mi corazón cálido. Pero prométeme que no me dejarás otra vez. No sé si podría soportar esto una vez más. Lo prometemos, dijo Fernando con firmeza, y Clara hizo una expresión de acuerdo, con los ojos brillando de esperanza. Y así, mientras la comida se enfriaba sobre la mesa y las velas empezaban a derretirse, nos sentamos juntos, frente a lo desconocido. La habitación estaba llena de emociones, pero había una nueva luz en nuestras almas. La búsqueda de la verdad, el perdón y la reconstrucción había comenzado, de una manera extraña, sentí que tal vez, solo tal vez, había encontrado un hogar. Llegó la noche de la cena y la tensión se palpaba en el aire. El aroma de los platos que Clara había preparado invadió la casa mezclándose con el olor a esperanza y miedo que nos rodeaba. Me senté a la mesa, entre mis padres, con el corazón acelerado. Las velas parpadearon, como nerviosas, y me pregunté si esas llamas podrían iluminar todas las sombras que se cernían sobre nosotros. ¿Sabes, Alejandro? Siempre he soñado con este momento,
dijo Clara rompiendo el silencio que se había instalado. Sus ojos eran brillantes, pero también había fragilidad en ellos. He esperado tanto para verte de nuevo. Y ahora que estás aquí, no quiero que nada arruine eso. Yo también quiero que todo salga bien, mamá, respondí, tratando de mantener la voz firme. Pero todavía no puedo entender por qué me dejaste. ¿Cómo pudiste hacer eso? Fernando, que había permanecido callado hasta entonces, respiró hondo antes de intervenir. Sé que es difícil, hijo. Pero necesitas escuchar su historia. Todos llevamos algo de este peso. Clara hizo lo que pensó que era mejor en ese momento. Pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si me hubiera quedado contigo? Mi vida podría haber sido muy diferente. Mi voz tenía un dejo de frustración y podía sentir la tensión aumentando en la habitación. Lo sé, dijo Clara, con lágrimas en los ojos. Pero no sabes lo que pasó. No pude cuidar de ti. La realidad era cruel y no quería que crecieras en un ambiente de sufrimiento. Te amaba demasiado para eso. El amor no se trata solo de dejar a alguien atrás, mamá, el amor es estar presente. Estaba casi gritando y el dolor que sentía amenazaba con desbordarse. ¿Cómo puedo creer que esto fue amor? Fernando puso su mano sobre la mía, en un intento de calmar la tormenta que se avecinaba. Alejandro, entiendo tu enfado. Es justo sentirse así. Pero debes escuchar lo que tu madre tiene que decir. Este podría ser un camino hacia la curación. Clara se secó las lágrimas y respiró hondo, como si se dispusiera a ahondar en un pasado doloroso. Cuando naciste, las cosas fueron muy complicadas para nosotros. Tu padre y yo éramos jóvenes, sin dinero y sin apoyo. Estaba enferma y la realidad de criar a un niño en medio de tantas dificultades era aterradora. Tenía miedo de que al tenerte te condenara a una vida de miseria. Pero eso no justifica dejar atrás a un niño. Protesté, la ira todavía hirviendo dentro de mí. No me diste la oportunidad de comentar. Tienes razón, no lo hice, reconoció Clara, su voz ahora baja y llena de dolor. Pero no quería que crecieras en un orfanato, extrañando el amor de tus padres. La idea de que se podría tener una vida mejor es lo que me llevó a esta decisión. Se hizo un pesado silencio y me quedé mirando el plato, mientras las palabras de mi madre resonaban en mi mente. La confusión y la tristeza comenzaron a dar paso a una comprensión rudimentaria. ¿Y luego? ¿Qué pasó después de que me dejaron? Intentamos encontrarte, créeme. Estuve años buscándote, dijo Fernando con la voz llena de emoción. Nunca dejamos de pensar en ti. Cada día era una lucha, un dolor. Lo que más deseaba era tenerte de vuelta. Esas palabras removieron algo muy dentro de mí. Nunca supe que les importaba tanto. A medida que los sentimientos se acumulaban dentro de mí, me di cuenta de que había una parte de mí que quería creerlos, que quería comprenderlos. No sé si puedo perdonarte ahora, dije, con la voz temblorosa, pero quiero intentarlo. Quiero entender. Quiero saber quién eres más allá de este dolor. Clara sonrió, por primera vez desde que regresé, vi un rayo de esperanza en sus ojos. Eso es todo lo que quiero, Alejandro. Un paso a la vez. Reconstruyamos esto juntos. Fernando me estrechó la mano y en ese momento me di cuenta de que estábamos todos en el mismo barco, navegando por aguas turbulentas. El camino sería largo, pero por primera vez sentí que ya no estaría solo en este viaje. La conversación continuó y los muros que había construido a mi alrededor comenzaron a desmoronarse lentamente, dando paso a algo nuevo. Algo que podría llamarse familia. La cena se preparó con esmero. La mesa, adornada con velas parpadeantes, reflejaba la suave luz que iluminaba la habitación. El olor a comida casera invadió el aire, trayendo una sensación de bienvenida que nunca antes había sentido. Clara, mi madre, estaba en la cocina y la pude ver colocando un plato de paella sobre la mesa con una sonrisa nerviosa en los labios. Fernando, mi padre, estaba arreglando los cubiertos, con la mirada perdida en pensamientos que no lograba descifrar. Espero que les guste, dijo Clara, mientras se unía a nosotros.
Es la receta de tu abuela. Sí, la comida de la abuela siempre fue la mejor, respondí, tratando de disipar la tensión en la habitación. La verdad es que no tenía recuerdos de mi abuela, pero quería que sintieran que se apreciaba su esfuerzo. Nos sentamos a la mesa y el silencio que siguió fue denso. Cada uno de nosotros parecía estar buscando las palabras adecuadas, aquellas que finalmente pudieran romper el hielo y unirnos. Miré mi plato, tratando de encontrar el coraje para iniciar la conversación. Entonces, ¿cómo estuvo tu día? Pregunté, finalmente rompiendo el silencio. Clara sonrió levemente, como si esa fuera la pregunta que estaba esperando. Estuvo bien. Fui al mercado y vi unas flores que me recordaron a ti, Alejandro. Recordé que siempre te gustaban los girasoles cuando eras pequeña. Sí, eran mis favoritos, respondí, con una sonrisa involuntaria apareciendo en mi rostro. Pero es curioso, no recuerdo mucho de mi infancia. Fernando, que hasta entonces había estado callado, me miró con expresión seria. Es normal. Tuviste que crecer rápidamente y adaptarte a una vida que no elegiste. Pero si quieres, podemos intentar reconstruir esto juntos. Juntos, repetí, saboreando la palabra. El concepto de juntos parecía tan lejano, al mismo tiempo, tan cercano. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que podemos crear nuevos recuerdos, dijo con un tono esperanzador en su voz. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro sigue en nuestras manos. Clara asintió y le temblaban ligeramente las manos. Me encantaría que fueras parte de nuestras vidas, Alejandro. Sé que es difícil, pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. El nudo en mi garganta se apretó. Sus palabras sonaron sinceras, pero el dolor de la traición todavía estaba presente. Es complicado, mamá. Yo, no sé cómo lidiar con todo esto. Entiendo, dijo Fernando, inclinándose hacia adelante. El dolor que sientes es válido. Y si necesita tiempo, lo respetaremos. Pero, por favor, no se cierre a nosotros. La conversación continuó y con cada palabra sentí como si estuviera quitando capas de emociones que había guardado durante tanto tiempo. A medida que avanzaba la cena, las tensiones comenzaron a disiparse lentamente, como el calor que emanaba de la comida. Clara trajo postres y nos reímos recordando momentos sencillos, casi banales, como aquella vez que se me cayó un vaso de jugo en el colegio y todos se rieron de mí. Recuerdo la primera vez que trajiste un dibujo a casa, dijo Clara, con los ojos brillantes. Era un dibujo de un sol con una sonrisa. Lo conservé hasta el día de hoy. ¿Y la verdad? No podía creerlo. ¿Conservaste un dibujo mío? Sí, lo puse en el estante de la sala. Cada vez que lo miraba, me acordaba de ti y soñaba con el día en que estaríamos juntos de nuevo, respondió con la voz quebrada. El clima estaba cambiando. El amor que se había escondido bajo el dolor comenzó a emerger, y con cada risa, con cada historia compartida, sentí que me estaba acercando más a ellos de maneras que nunca imaginé posibles. Hagamos un pacto, sugerí con una sonrisa tímida. Un pacto por el cual, independientemente de lo que pasó, nos esforzaremos por crear nuevos recuerdos juntos? Acepto, respondió rápidamente Clara, con lágrimas de felicidad en los ojos. Yo también, dijo Fernando, y el brillo de sus ojos me hizo sentir que, tal vez, él tenía tantas ganas como yo de esta nueva etapa. Entonces, en esa mesa, entre risas y lágrimas, comenzamos a construir lo que podría ser el comienzo de una nueva historia. Una historia de perdón, amor y en definitiva pertenencia. Llegó la noche de la cena y el ambiente en casa de Clara y Fernando estaba lleno de expectación y nerviosismo. La mesa estaba elegantemente puesta, con velas encendidas que arrojaban una suave luz sobre los rostros ansiosos. El olor de un plato tradicional español, un guiso que Clara había preparado con mucho cariño, llenaba el aire, pero la comida parecía ser lo último en lo que pensaba. Lo que más me preocupaba eran las palabras que se dirían. Me senté a la mesa, entre mis padres, y cada uno de ellos parecía tener sus propios pensamientos, sus propias ansiedades. Clara me miró, con una sonrisa forzada, dijo, Alejandro, espero que te guste lo que preparé.
Es tu comida favorita, ¿no? Sí, mamá, se ve delicioso, respondí, tratando de ocultar el torbellino de emociones que me consumía. La verdad es que no sabía qué sentir. La mesa estaba llena de platos, pero lo único que realmente quería era entender qué había sucedido en nuestro pasado. Fernando, que hasta entonces había guardado silencio, rompió el silencio. Alejandro, me gustaría hablar. Sé que no soy el padre que esperabas. Y sé que todo esto es muy confuso para ti. Su voz temblaba y podía ver el dolor reflejado en sus ojos. ¿Confundido? Eso es un eufemismo, respondí, con un tono que no pude controlar. ¿Cómo pudiste dejarme? Crecí solo, sin saber quiénes eran. Y ahora, después de todo esto, pareces como si nada hubiera pasado. El peso de la ira y el dolor se acumuló en mi pecho. Clara, con lágrimas en los ojos, intervino, Alejandro, por favor. No fue una elección fácil. Siempre soñé con tenerte cerca, pero las circunstancias nos separaron. No quería dejarte. Necesitaba asegurarme de que tuvieras una vida mejor. ¿Una vida mejor? Repliqué, sintiendo que la frustración aumentaba. No sabes lo que es crecer en un orfanato, lejos del amor que deberías haber recibido. ¿Cómo puede ser esta una vida mejor? El tono de mi voz se elevó y pude sentir que la tensión se intensificaba. Fernando suspiró y se pasó la mano por la cara. Entiendo tu enojo. También me siento enojado conmigo mismo por no poder encontrarte. Fueron años de intentos fallidos y cada vez que fracasaba, el dolor aumentaba. Solo quería que supieras que nunca te olvidé. ¿Qué pasa si no puedo perdonar? Pregunté, la vulnerabilidad filtrándose en mi tono. ¿Si no puedo aceptar lo que hiciste? Entonces estaremos aquí, listos para escucharte, respondió Clara, con voz suave pero firme. No queremos que nos perdones de inmediato. Lo que queremos es que sepas que estamos dispuestos a luchar por ti, por nosotros. Queremos reconstruir esta relación, aunque lleve tiempo. Los miré, buscando algo de sinceridad en sus ojos. La ira todavía estaba ahí, pero había algo más, un deseo de conexión, de comprensión. Recordé a la mujer de la fotografía, la esperanza que sentí cuando la encontré. No sé si estoy preparada para esto, confesé, con la sinceridad pesando en cada palabra. Pero tal vez, si realmente lo intentamos. Podemos tomárnoslo con calma, dijo Fernando, animándome. Vayamos paso a paso. Lo importante es que estás aquí ahora y queremos que seas parte de nuestras vidas. El ambiente en la mesa empezó a cambiar. El calor de la comida y la luz de las velas parecían envolvernos en una especie de protección. La tensión seguía presente, pero había un rayo de esperanza en el aire. Al mirarlos a la cara, me di cuenta de que, a pesar de todo, todavía había amor allí. Un amor que estaba escondido bajo capas de dolor y arrepentimiento, pero que podría revelarse si tuviéramos el coraje. Tal vez pueda intentarlo, dije finalmente, dejando que una pequeña sonrisa se formara en mis labios. Pero no será fácil. Estamos listos para esto, respondió Clara, con los ojos brillando con una mezcla de alivio y alegría. Estamos preparados para cualquier cosa. Y así, esa noche, mientras la comida se enfriaba lentamente, me di cuenta de que apenas estábamos comenzando. El viaje sería largo y lleno de desafíos, pero había una luz al final del túnel. El perdón, por difícil que fuera, podría ser el primer paso hacia la reconstrucción de una nueva historia, una que finalmente nos incluyera como familia. La mesa estaba puesta con un cuidado que nunca antes había visto. Los platos eran de cerámica hecha a mano y el olor a pollo asado mezclado con hierbas frescas llenaba el aire, haciendo que mi estómago gruñera. La casa de Clara y Fernando parecía palpitar de vida y yo sentí una extraña mezcla de nerviosismo y excitación. Era la primera cena que tendríamos juntos como familia, una familia que había deseado durante tanto tiempo, pero que también me trajo un peso de incertidumbre. Me senté a la mesa, observando cada detalle. Las paredes estaban adornadas con fotografías enmarcadas de un pasado que no conocía, pero que ahora empezaba a incluirme.
Clara entró con un plato humeante y sus ojos se encontraron con los míos. Había en ellos una mezcla de amor y tristeza. La comida ya está casi lista, Alejandro. Espero que les guste, dijo, forzando una sonrisa. El gesto fue pequeño pero significativo. Era como si estuviera tratando de mostrarme que, a pesar de todo, allí había un hogar para mí. Se ve delicioso, mamá, respondí, tratando de ocultar la emoción que me llenaba. Llamar madre a Clara todavía me resultaba extraño, pero al mismo tiempo resultaba liberador. Fernando apareció poco después con una botella de vino en la mano. Este es un brindis por la nueva vida que estamos comenzando juntos, dijo, levantando la botella. ¿Estás listo para esto, hijo? Lo soy, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Espero que podamos entendernos. Nos sentamos a la mesa y el silencio que siguió fue palpable. Clara sirvió el pollo y las papas, y cuando le di el primer bocado, el sabor me recordó algo que no sabía que se había perdido, la calidez de una comida familiar. Fernando empezó a hablar de su infancia, intentando romper el hielo. Cuando era joven, siempre ayudaba a mi madre a cocinar. Dijo que la comida era la mejor manera de unir a la gente. ¿Qué opinas, Alejandro? Fernando me miró con los ojos llenos de expectación. Estoy de acuerdo. Es una forma de compartir momentos, respondí, mientras pensaba en todas las comidas solitarias que tenía en el orfanato. Nunca había tenido esto antes. Lo siento, dijo Clara, con la voz quebrada. Ninguno de nosotros quería que pasaras por esto. Hicimos lo que pensamos que era mejor en ese momento. La palabra, lo siento, flotaba en el aire como una nube pesada. No quería que la cena se convirtiera en una sala de audiencias, pero el dolor que llevaba no podía ser ignorado. ¿Por qué me dejaron? ¿Qué pasó? Pregunté, volviendo mi mirada hacia ambos. El tono de mi voz fue más firme de lo que pretendía. Clara respiró hondo mirando a Fernando antes de continuar. Éramos jóvenes, y en ese momento, no podíamos cuidar de ti. La vida nos empujó a tomar decisiones difíciles. Nunca dejé de amarte, Alejandro. Fernando tomó la mano de Clara y con la otra tomó la mía. Te busqué, hijo. Lo intenté, pero la vida siempre parecía poner obstáculos en mi camino. No sé cómo explicarlo, pero estaba perdido. El peso de sus palabras era casi insoportable. Quería creer, pero el dolor de la traición aún estaba fresco. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? ¿Cómo sé que no me dejarán otra vez? Mi corazón latía rápido y mi voz se quebró un poco cuando dije esto. Clara me miró con los ojos brillantes de lágrimas. Solo podemos pedirles que nos den una oportunidad. Queremos reconstruir lo que se perdió. Y eso comienza ahora. El ambiente en la mesa cambió. El amor y el dolor se entrelazaron formando un nuevo tejido que empezó a unirnos. Los miré, sintiendo una mezcla de ira y comprensión. No prometo que será fácil, pero yo también quiero intentarlo. Fernando sonrió y el ambiente se volvió más ligero. Eso es todo lo que podemos pedir, hijo. Vayamos juntos, un día a la vez. Y así, entre platos humeantes y conversaciones sentidas, me di cuenta de que esa noche era solo el comienzo de nuestro viaje. El camino estaría lleno de desafíos, pero por primera vez ya no me sentía solo. Había un espacio para mí y estaba dispuesta a llenarlo con amor y perdón. La mesa estaba puesta con un mantel blanco y las velas encendidas arrojaban un suave brillo sobre los rostros que se preparaban para la cena. El aroma de platos caseros llenó el aire, mezclándose con la expectación que flotaba entre nosotros. Clara y Fernando estaban nerviosos y pude sentir la tensión que emanaba de ellos mientras nos sentábamos a la mesa. Fue un momento especial, pero también lleno de emociones encontradas. ¿Recuerdas la primera vez que comiste un plato de paella? Preguntó Clara, intentando romper el hielo. Sus ojos brillaban con una mezcla de nostalgia y tristeza. En realidad, no recuerdo nada, mamá, respondí, tratando de sonreír para aligerar la atmósfera pesada. Pero puedo imaginar lo bueno que fue. Fernando se inclinó hacia adelante, su expresión era sincera.
Lo preparé muchas veces cuando eras pequeño. Era nuestro plato favorito. Siempre esperábamos que regresaras a casa y la casa estaba llena de risas y olores. Es gracioso pensar que nunca tuve esos recuerdos, murmuré, mirando el plato colorido frente a mí. La paella se sentía como un pedazo de hogar que nunca había conocido. Clara suspiró y el dolor en sus ojos era palpable. Alejandro, ojalá hubiera hecho las cosas de otra manera. Si pudiera retroceder en el tiempo, habría luchado más para estar contigo. ¿Pero qué pasó? No pude contener la pregunta que me atormentaba. ¿Por qué me dejaste? La atmósfera se había vuelto aún más densa. Fernando, al darse cuenta de la necesidad de responder, tomó un sorbo de agua antes de hablar. Hubo circunstancias que no pudimos controlar. La vida nos empujó en direcciones que no esperábamos. Te amamos, siempre lo hemos hecho. Pero a veces el amor no es suficiente. ¿Cómo puedes decir eso? La indignación se apoderó de mí. Dejar a un niño atrás es una decisión que no se toma por amor. No tiene sentido. Clara me miró, la tristeza en sus ojos casi me hizo estremecer. Sé que suena tonto, pero estaba desesperada. Quería que tuvieras una vida mejor, una vida que yo no podía proporcionarte. Pensé que si te dejaba, tendrías oportunidades que yo nunca podría darte. Pero no podías haber sabido que terminaría viviendo en un orfanato, respondí, con el dolor y la frustración hirviendo en mi voz. El silencio se instaló entre nosotros, pesado como una nube de tormenta, y sentí como si cada uno de nosotros estuviera luchando con sus propias verdades. Fernando intervino intentando calmar la situación. Alejandro, entiende que no fue una elección fácil. Nadie quiere dejar atrás a un niño. Lo que importa ahora es lo que hagamos desde aquí. Podemos perdonarnos unos a otros y construir algo juntos. ¿Construir algo? Me reí, pero no había alegría en mi risa. ¿Cómo podemos construir algo sobre tantas mentiras y secretos? No es mentira, dijo Clara, con la voz temblorosa. Es la realidad en la que vivimos. Y queremos ser parte de tu vida ahora. En verdad. No queremos más secretos. El ambiente era tenso, pero había algo de verdad en sus palabras. Los miré, esos rostros que me resultaban extraños y familiares al mismo tiempo. Quería creer que podría haber una nueva oportunidad, pero el dolor del pasado todavía pesaba mucho en mi corazón. No sé si puedo perdonar y olvidar, confesé, mi voz apenas era más que un susurro. Pero, estoy dispuesto a intentarlo. Al menos para comprenderlo. Clara sonrió, por primera vez, vi un rayo de esperanza en sus ojos. Eso es todo lo que podemos pedirte, Alejandro. Vayamos paso a paso. Fernando asintió y la tensión en la habitación comenzó a disiparse lentamente. La cena continuó y mientras probaba la paella sentí que era más que un plato, era un símbolo de un nuevo comienzo, un puente entre lo que fue y lo que podría ser. Con cada bocado traté de abrirme, con cada risa nerviosa traté de construir un vínculo que, aunque frágil, comenzó a solidificarse. Entonces, ¿cómo te sientes ahora que nos has encontrado? Preguntó Fernando, tratando de llevar la conversación a algo más ligero. Confuso, supongo, respondí honestamente. Pero al mismo tiempo, siento que finalmente puedo empezar a entender quién soy. Y así, en esa mesa, bajo el suave resplandor de las velas, comenzamos a recorrer un camino desconocido, pero lleno de promesas y posibilidades. El viaje de reconstrucción de nuestra familia apenas comenzaba y cada uno de nosotros estaba dispuesto a dar un paso adelante. La cena estaba en la mesa, el aroma de la comida invadía la habitación, pero la tensión flotaba sobre nosotros como una nube oscura. Era una mezcla de nerviosismo y expectación. Clara y Fernando estaban sentados frente a mí, con sus ojos puestos en mí, y podía sentir el peso de toda la historia que nos unía, pero también la presión de un futuro incierto. El silencio fue casi ensordecedor hasta que Clara, con voz temblorosa, decidió romperlo. Alejandro, yo, solo quiero que sepas que cada día que pasé lejos de ti fue una tortura. Nunca quise dejarte, pero las circunstancias, comenzó, pero pronto las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas.
¿Pero por qué, madre, por qué no me buscaste? Crecí en un orfanato, solo. No tenía idea de quién eras o si alguna vez me amaste, respondí, la frustración se mezcló con el dolor. ¿Cómo puedes esperar que te perdone eso? Fernando, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Lo intentamos, Alejandro. Lo intenté. Pero la vida nos llevó por caminos que no podíamos controlar. La culpa me consume todos los días, y yo, solo quería que supieras eso. ¿Y qué hiciste para encontrarme? ¿Cuántas veces pensaste en mí mientras estaba allí, solo? La ira temblaba en mi voz, y la verdad era que, aunque quería entender, el dolor seguía siendo demasiado fuerte. Los miré y la desesperación en sus ojos era palpable. Clara se secó las lágrimas, y con un profundo suspiro, dijo, no sabía cómo encontrarte. Cuando te dejé, la vida se volvió un caos. Estaba en una situación desesperada. Pero siempre te amé, siempre esperé que algún día pudieras perdonarme. Me crucé de brazos, luchando contra la avalancha de emociones que amenazaban con abrumarme. El amor no es solo una palabra, mamá. Es una acción. Si realmente me amaras, habrías hecho todo lo que estuviera a tu alcance para encontrarme. Fernando me miró con ojos pesados. Sé que es difícil y no estoy tratando de convencerte de que nos perdones. Pero quiero que sepas que tú eres la razón por la que luché por cambiar. Quería ser un mejor hombre para ti y fracasé estrepitosamente. De repente, el ambiente se sintió asfixiante. Sus palabras resonaron en mi mente y me di cuenta de que, aunque el dolor seguía ahí, había algo más, vulnerabilidad y arrepentimiento. No sé si puedo perdonar así. Es todo muy nuevo para mí. Pasé toda mi vida preguntándome por qué no estabas allí. El silencio volvió a caer, pero ahora hubo un ligero cambio en el aire. Clara extendió su mano sobre la mesa, vacilante, la tomé. No te pedimos que lo olvides, Alejandro. Solo queremos una oportunidad de reconstruir. Míranos como si fuéramos extraños tratando de conocernos, no los responsables de tu dolor. Queremos ser parte de tu vida, si nos lo permites. La sinceridad en sus ojos me tocó como un rayo de luz. La idea de reconstruir sonaba como una promesa, pero también como un inmenso desafío. ¿Qué pasa si no quiero? ¿Qué pasa si no estoy listo? Pregunté, el miedo arrastrándose en mi voz. Fernando respiró hondo. Entonces lo entenderemos. No queremos forzar nada. Pero sí existe la posibilidad, por pequeña que sea, de que podamos ser una familia, queremos intentarlo. Podemos empezar poco a poco, paso a paso. El peso sobre mi pecho comenzó a aliviarse, por primera vez, me encontré mirando hacia el futuro, no solo hacia el pasado. Un paso a la vez, podría ser posible, murmuré, más para mí que para ellos. Sí, exactamente eso, sonrió Clara, y la luz en sus ojos me hizo sentir que, tal vez, había más amor del que podía ver. Hagamos esto juntos. Con un ligero movimiento de cabeza, me di cuenta de que estaba a punto de embarcarme en un viaje desconocido, pero esta vez no estaba solo. La cena continuó, con risas tímidas e historias sobre la vida que nunca he compartido. Y mientras hablaban, comencé a comprender que aunque el pasado era doloroso, el futuro podía construirse sobre el amor y el perdón que finalmente empezaban a florecer entre nosotros.